Saludamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Este es el ministerio elgozodejehová.com, que semana a semana traigo una clase para edificar la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a continuar estudiando los 5 versículos del último capítulo 13. Vamos a estudiarlo. De tal manera, hermanos, que no cierre su Biblia, sino que manténgalo abierta. La palabra de Dios se lee a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra dice así: orar por nosotros, pues confiamos que tenemos buena conciencia, deseando conduciros bien en todo. Y más os ruego que lo hagáis así, para que yo os sea restituido más pronto. Amén. Padre, gracias por tu palabra, porque tu palabra es fiel, es verdadera, porque tu palabra no regresa tras vacía. Señor, yo sé que no tengo lucha contra carne ni sangre, sino contra todo principado que se mueve en las regiones celestes, para impedir que tu palabra llegue al corazón de los que escuchan esta clase. Ahora, con la autoridad de tu palabra, yo ato al diablo y a sus demonios y los echo fuera en el nombre de Jesús. Y reprendo al demonio de incredulidad y desato espíritu de fe y unción de tu Santo Espíritu para que se mueva en este lugar. En tu nombre, Jesús, lo he pedido. Amén. Hermanos, esta clase es la última del libro de los Hebreos. Es una clase que, si usted no ha estudiado toda, vuelva al capítulo 1, versículo 1, porque ese es el método y el sistema en que yo enseño, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Y esta vez vamos a continuar con el comportamiento cristiano en relación con Dios, parte 2. Y esto toca hablar sobre la súplica. Como una forma de introducción, esta es una cuarta obligación con Dios, es la súplica. Orar. Orar por nuestros líderes en la iglesia es servir y agradar a Dios. La oración hace que las cosas sean posibles, que mueva la mano de Dios. Los líderes cristianos están hechos del mismo material que todos a quienes sirven. Nosotros tenemos pecados, tenemos debilidades, tenemos limitaciones y hasta puntos ciegos. Y necesitamos de todos los estilos, al igual que los demás. Necesitan y merecen las oraciones del pueblo de Dios, sin las cuales no podemos ser lo más eficientes en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ver y continuar entendiendo estos puntos. Los líderes de Dios enfrentan tentaciones a un nivel que la mayoría de los demás creyentes no enfrentan. Porque Satanás sabe, él sabe que si ustedes socavan a los líderes, ellos, hermanos, caerán, van a caer. Si pueden hacer que se comprometan o debiliten su posición, que estén abatidos y aminoren sus esfuerzos,
se están desesperados. Entonces le habrán hecho gran daño a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Un ejemplo es Cristo en todos nuestros comportamientos en relación con los demás, con nosotros y con Dios. Jesucristo es nuestro ejemplo supremo si queremos ver el amor continuo, donde podemos ver mejor qué es y quién es Jesús. Cuando yo estudio el libro de Juan capítulo 13, 1, nos dice: sabiendo que Jesús, que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Es interesante entender cada una de estas palabras. Si queremos realmente saber qué es la fuerza sexual, ¿quién nos puede mostrar mejor que Jesús? Que Él fue tentado, hermanos, en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado, de acuerdo al libro de los Hebreos, capítulo 4, versículo 15. Si queremos nosotros aprender la satisfacción, ¿quién tenía más contentamiento que Jesús? Lo puedo ver en el libro de Juan 4:34. Él menciona de esta forma: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Al igual que Mateo capítulo 8:20 nos dice: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Queridos hermanos, si queremos saber cómo separarnos del mundo, debemos oír la oración que Jesús hizo en el libro de Juan, capítulo 17, versículos 15 y 16, y nos dice: os ruego, mire usted, nos dice, os ruego que los quites del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que lo guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Si queremos, hermanos, tener una sumisión, ¿quién se ha sometido mejor al Padre que Jesús cuando fue al huerto a orar? Dijo en Marcos 14:36, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que quiero, sino lo que tú. Estimados hermanos, si queremos saber lo que es la súplica, deseemos escuchar la gran oración que Jesús oró, que constituye todo el capítulo 17 del libro de Juan. Porque aquí nosotros encontraremos el poder de Jesús. Cuando yo voy a continuar ahora viendo Hebreos capítulo 13, 20 y 21, nos dice la palabra: y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis la voluntad, su voluntad, haciendo en Él vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Cuál sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En realidad, estos versículos que estamos leyendo son una bendición y podrán no comentarse, ni siquiera en los propios ejemplos de Jesús, que son perfectos y poderosos, como son, y nos pueden capacitar y seguir sus pisadas. Necesitamos más que un ejemplo. Intentar vivir la vida cristiana con la doctrina más pura
y los mejores ejemplos, pero sin el poder directo de Dios. Es como construir en una manera de heno o hojarasca que nos habla Primera de Corintios capítulos 13, 12. De manera que Dios nos deja su ética y nos da el poder de seguirle, de vivir a la altura. El crecimiento y la obediencia cristiana no tienen nada que ver con nuestro poder. El crecimiento y la obediencia cristiana son el poder de Dios, haciendo en nosotros lo que es agradable delante de Él por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, entienda esta parte. La mayor muestra, y esto recuérdelo bien, la mayor muestra del poder divino en la historia del universo fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Por la sangre del pacto eterno, Dios es el Dios de paz, porque estableció la paz del mundo por medio de la sangre de la cruz. Vea Colosenses 1:20. Ahora paso a explicar una exhortación de los últimos versículos del libro de Hebreos. Veamos. La palabra dice así: os ruego, hermanos, que soportéis la palabra de exhortación, pues os he escrito brevemente. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniera pronto, iré a veros. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Los de Italia os saludan. La gracia sea con todos vosotros. Amén. Ahora, vamos a explicar esta parte. El escritor de los Hebreos caracteriza su epístola, la llamada palabra exhortación. Cuando yo veo el libro de Hechos, capítulo 13, 15, aquí es donde se usa esa frase para referirse a un sermón. Pero vamos a entrar dentro del texto, y donde de la lectura de la ley, y los profetas y los principales de la sinagoga mandaron a decirles: varones hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Ahora, esta epístola de los Hebreos es un tratado predicado con pluma. Es un llamado urgente a los líderes para que se vuelvan únicamente a la devoción al Señor Jesucristo y para satisfacción completa del nuevo pacto. No temas doctrinales elevados y sublimes son el fundamento de esta exhortación principal. Luego, de manera apológica, alienta a los lectores a soportar lo escrito, para recibir con mente abierta y corazón cálido lo que ha dicho, en contraste con aquellos en el que nos habla en 2 de Timoteo 4:3. Observemos qué nos dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros a sus propias concupiscencias. Aquí es un detalle que hay que entenderlo. Aquí Pablo escribió usando este mismo verbo, que no sufrieran la sana doctrina. El libro ha sido directo, confrontador, inflexible, algo complejo y difícil para la mente. Las emociones y la voluntad, aún así fue escrito brevemente. Brevemente significa corto, o en pocas palabras. Toda esta carta es más corta que el libro de los Romanos, o tal vez del libro de los Corintios, 1 Corintios.
Es todo esto leerse en una hora. Dije la palabra leerse, no estudiarla. Por lo tanto, hermanos, la carta había sido bastante más larga, pero es sorprendente que una corta comparación con los verdaderos infinitas y eternas que contiene. Vamos a ver lo que es un seguimiento. Vamos a entrar en el 13:23. Sabed que está en libertad nuestro hermano Timoteo, con el cual, si viniere, pronto iré a veros. Cabe explicar lo siguiente. Necesitan saber que uno de los siervos escogidos por Dios, el hermano Timoteo, que había sido conocido por ellos, estaba en libertad. Aunque el término libertad, entiéndase bien, tiene varios significados en el Nuevo Testamento. Suele usarse más en relación con liberar a los prisioneros que estaban arrestados en prisión. Ahora, acá hay un detalle, y el detalle es histórico de la prisión de Timoteo. Eso es desconocido. No nos sorprende que, como su maestro Pablo, estuviera en la cárcel por predicar a Jesús. Timoteo, hermanos, parece estar flaqueando en su fe. Pablo escribe esta segunda epístola, por lo tanto, en segunda de Timoteo. Y también capítulo 1, versículo 6, luego seguimos al 2:12 y al 3:12 al 14. Y dice así su palabra: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Entienda bien palabra por palabra, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por lo tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó al llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino por según el propósito suyo y la gracia que nos da en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Pero ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Aquí hay un punto relevante, hay varios puntos, hay que explicarlo. El apóstol le está animando a soportar la persecución, a no temerle. Es probable que Hebreos se escribiera poco después de la segunda carta de Timoteo. Y vemos que este hombre de Dios había respondido bien a la exhortación previa de Pablo. La esperanza del escritor era que Timoteo pronto se uniera a él y que juntos visitaran a los lectores. Aquí vemos una ilustración clara con la importancia de hacer un seguimiento con el ministerio personal de los discípulos. El apóstol Pablo solía expresar el deseo de este ministerio. Vamos a ver ahora Hebreos 13:24. Saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos de Italia os saludan. Aquí cabe anotar algo. Los lectores ya habían recibido la exhortación de obediencia a sus líderes y ahora se les podía saludar a ellos y a todos los santos que eran parte de la comunión en Cristo. La mención a todos los líderes respalda otras enseñanzas del Nuevo Testamento acerca de la pluralidad de ancianos que nos habla el libro de Hechos, capítulo 20, versículos 17 y 18,
que se dirigen al pueblo de Dios. Ahora, la frase "los de Italia os saludan" puede indicar que el grupo que escribió está en Italia o sencillamente algunos cristianos italianos estaban con el escritor y enviaron saludos. Vamos a ver el último versículo del capítulo 13. La gracia sea con todos vosotros. Esto es una bendición. Es una bendición, hermanos, porque la epístola termina con una conclusión encantadora y sencilla en una forma de oración a Dios para que les conceda la gracia a los lectores. Ahora, como parte de conclusión, Tito nos dice en el capítulo 3, versículo 15, todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. ¿Cómo lo hace con todos sus hijos? Por medio de aquel que puede dar gracia, el Señor Jesucristo. Hermanos, esto fue una conclusión. Esto fue una clase más. Y los exhorto a seguir en la próxima clase, que será, por voluntad de Dios, en el libro de Santiago. Bendiciones.